Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la Fundación Juana de Vega, a la Universidad de Santiago de Compostela, a Chema, a Pilar, por la invitación a este importante congreso. Yo comenzaré mencionando que me voy a concentrar en dos movimientos autonomistas en Perú, que han sido normalmente estudiados como procesos inmediatamente definidores de la independencia peruana, o sea, que más bien como movimientos separatistas. Y no, bueno, y los estudios dedicados a estos dos movimientos pues son de hace unos entre 40 o 50 años en algunos casos. Entonces, mi interés ahora es concentrarme fundamentalmente en el estudio de estos movimientos y para motivos de la presentación aquí, concentrarme exclusivamente en el tema de la participación indígena, que es donde yo reduzco la palabra popular, ¿no? Porque, vamos, el movimiento también tiene un importante, ambos movimientos tienen un importante participación por parte de otros sectores, esclavos africanos, mulatos, mestizos, y entonces eso sería otro tema a tratar como complemento del que voy a hacer aquí. Para empezar, contextualizarles cuándo ocurren estos movimientos y fundamentalmente quiénes son sus líderes. El movimiento de Huánuco, que no he traído un mapa de Perú, pero podéis ubicarlo en la zona extrema izquierda superior del afiche que nos han entregado. Pues el movimiento de Huánuco es un movimiento fundamentalmente muy corto. Transcurrió entre el 22 de febrero de 1812 y el 19 de marzo de ese mismo año. Es decir, duró apenas 4 semanas. En cambio, el movimiento Juntero del Cusco, ubicado en la sierra sur peruana, un poco más abajo de Huánuco y que también aparece fácilmente identificable en el afiche que tenemos, ocurrió entre el 3 de agosto de 1814 y el 25 de marzo de 1815. Es decir, duró poco más de 8 meses o 9 meses y realmente fue el movimiento más importante de todos los que estallaron en Perú durante la época de la vigencia de las Cortes de Cádiz. Para empezar también, quiero señalar que hay, a mi modo de ver, 3 ejes contextuales fundamentales que hay que tener en cuenta para comprender la naturaleza de estos movimientos. En primer lugar, la vigencia de una política contrarrevolucionaria impuesta por el virrey José Fernando de Abascal, no solo dentro de la frontera, no solo dentro de las fronteras del virreinato, sino más allá de las mismas, como lo ha estudiado Brian Hartnett en uno de sus libros, que concentraba fundamentalmente en el control del Alto Perú, por ejemplo, y la zona de Quito. En segundo lugar, está el tema de la vigencia del liberalismo hispánico en el Perú desde 1810. Un liberalismo que es el tema fundamental de mis últimos estudios, abarcó fundamentalmente las zonas de Lima y de Cusco y en menor medida otras regiones de Perú, ¿no? En tercer lugar, están los ecos clandestinos, pero realmente poderosos de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata, que se van a difundir no solo en el área del Alto Perú, cuando ocurren los conflictos en relación al control de la audiencia de Charcas, sino fundamentalmente también porque van a penetrar a Perú a través de emisarios y otro tipo de medios y canales, y se van a concentrar en las zonas aledañas a Lima. Por ejemplo, la revolución de Tacna de 1811 fue una de las primeras impactadas por esta presencia de los ejércitos argentinos autonomistas en el Alto Perú y pues esto generó toda una serie de actuaciones por parte del virrey para contener este contagio de los revolucionarios de Mayo en Perú.
Entonces, mis preguntas van fundamentalmente a dos situaciones. ¿Hasta qué punto el líder de la Junta de Gobierno que se estableció en Huánuco, Juan José Crespo y Castillo, y también el otro líder que es fundamental, o sea, el cabecilla de la revolución de Cusco, José Angulo, adaptaron o promovieron esta participación popular para asentar sus juntas de gobierno? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto esta alianza entre criollos, mestizos e indígenas fue realmente sostenible o tuvo una situación de dureza o fue endeble para sostener esta misma junta, estas mismas dos juntas, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que me he hecho y espero poder transmitir aquí como el motivo fundamental de esta ponencia. Bien, voy a comenzar con Huánuco, la menos conocida de las revoluciones o del autonomismo en Perú en esta época de la vigencia de la vigencia del liberalismo hispánico, no todavía de la presencia de la Constitución de Cádiz, porque esta se llega a conocer en Lima recién pasados 6 meses del estallido de este movimiento. Así que estamos en una coyuntura también en que en Huánuco se conoce muy poco sobre este tema del liberalismo hispánico y lo que se está discutiendo en Lima, porque tenemos que tener en cuenta también que Huánuco y Cusco son dos ciudades en donde no hay imprenta. Las autoridades peninsulares controlan muy bien el poder local y por eso mismo, pues cualquier tipo de circunstancia que está ocurriendo sobre el liberalismo, tanto en Lima como en las poblaciones más circunscritas a su influencia, pues están muy filtradas por las autoridades coloniales, ¿no? Y entonces por eso explicará lo que en estas sociedades el rumor, los panfletos, la guerra de palabras, eso que hablaba François Javier Guerra en sus estudios de modernidad e independencias, sea muy poderosa, más que los escritos. Bueno, pues en Huánuco el problema fundamental que hay que comenzar a ver entonces es hasta qué punto esta sociedad, la ciudad se llama León de Huánuco realmente, y está dominada por este conflicto entre criollos y peninsulares. Parece que es muy fuerte. Por los testimonios que se conocen, realmente hay un fuerte enfrentamiento entre estos dos sectores sociales y en el cual los peninsulares parece que están llevando la mejor, digamos, están asumiendo todo el control del poder local a través de los llamados subdelegados. Los subdelegados, estos personajes que vinieron a reemplazar a los corregidores a fines del siglo XVIII con las reformas de intendencias, pues también parece que se están comportando de la misma manera que los corregidores y entonces están asumiendo todo tipo de extorsiones contra la población criolla y mestiza, y entonces esto provoca ya un nivel de efervescencia muy conflictivo en la zona de la ciudad. Bien, el problema está en cómo esta situación se va a tratar de llevar adelante, este enfrentamiento y la solución de este conflicto se va a llevar adelante implicando a los indígenas. Y entonces, en este papel de movilizar a la población indígena a favor de los criollos, van a jugar un papel fundamental el clero regular, sobre todo los agustinos y los mercedarios, criollos todos, van a asumir un papel muy importante en la difusión de este descontento de la ciudad de Huánuco entre las poblaciones indígenas. Y entonces así es como logran en un principio, a través de sacerdotes tales como Marcos Durán Martel, un sacerdote de origen cusqueño, pues logran impactar también entre los indígenas este problema que tienen con los peninsulares en la ciudad de Huánuco. Sobre todo, logran impactar no tanto porque estos panfletos o estas comunicaciones directas que tienen con ellos a través de incluso textos traducidos al quechua,
demostrando la situación de Huánuco, no solo va a ser un elemento movilizador de los indígenas, también existen otros dos motivos por los cuales los indígenas se van a movilizar a favor de las demandas de los criollos mestizos de Huánuco. Estas son también que ellos son explotados por los subdelegados, sus propios subdelegados, en Panataguas, en Guamalíes y en todos los poblados de los alrededores de Huánuco. Y entonces ellos también tienen motivos para rebelarse contra este mal gobierno de los europeos. Y el segundo motivo es mucho más interesante, y es que en un efecto que no considerado, no calibrado por los movilizadores de la ciudad de Huánuco, los indígenas de las poblaciones aledañas de Huánuco están recibiendo desde hacía un año antes emisarios clandestinos que probablemente estén viniendo del Alto Perú e incluso también de Lima, en el que se les está anunciando la venida de un rey inca personificado en un llamado rey Castel. Y entonces el personaje al que hacen referencia no es otro que el caudillo militar argentino Juan José Castelli, quien comandó las fuerzas realistas en el Alto Perú para poner estas provincias bajo el mandato de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Los ecos de la Revolución de Mayo en Huánuco colaboraron a reactivar una movilización indígena cuya racionalidad se vincula con el ciclo de rebeliones ocurridas en el virreinato peruano durante el siglo XVIII. Por ejemplo, voy a leerles un testimonio. La indígena María Inés Ramos confesó que le había contado otro indio que había venido un hombre forastero descalzo con yanques, sin decirle sus nombres y calidad. Él que había traído unas cartas en que se decía, venía un caballero, hijo o pariente del rey inca, a cortar el pescuezo a todos los blancos, quitarles sus cosas, sus haciendas, para que los indios volviesen a ser dueños de sus tierras. Más explícitamente, otra indígena, Manuela Zavala, dijo que le vino a comprar maíz un personaje que decía que los indios no comerciaban ni tenían la libertad que los blancos en sus negocios. Y por eso decían que ya venía el hijo del Inca y que Castelli tenía razón, que esto trató entre otros indios que no conoció quién fuese este sujeto por ser forastero. Otros comuneros van a ir agregando más, digamos, motivaciones relacionadas con esta presencia de la figura de Castelli y la posibilidad de que él llegase a libertar a los indígenas de Huánuco. Lo que no sabían estos indígenas es que Castelli, por ese momento en que se difunden los rumores, más bien ya es un personaje degradado de la guerra que se está haciendo en el Alto Perú. Ha perdido en la batalla de Huaqui contra el general Goyeneche y por tanto incluso está siendo juzgado en Buenos Aires. Total, entonces este mesianismo que se está activando no tiene posibilidad de conseguir a este rey Castelli. Sin embargo, los indígenas pues siguen movilizados por ese tipo de rumores y entonces cuando los mestizos criollos de Huánuco les llaman a ayudarles a ellos a luchar contra los subdelegados, ellos encuentran también esta motivación del mesianismo para movilizarse a la ciudad. El problema está cuando ellos logran entrar a la ciudad de Huánuco el 22 de febrero, que es el día que estalla la revolución. Y entonces, asusados por estos pasquines que hacen los sacerdotes los sacerdotes mercedarios y agustinos, pues ellos comienzan a atacar todas las propiedades de los europeos. Y su consigna fundamental es acabar y expulsar a los europeos, a los chapetones, que ya también se identifica así, de las propiedades de la ciudad de Huánuco, y al mismo tiempo